estos resultados por tenencia inciden en el estado de resultado y provocan revalorización o desvalorizaciones de elementos del activo o pasivo. El valor corriente de las partidas debería corresponder a alguna de las siguientes alternativas. Tenemos costo de reposición, BNR o valor neto de realización, valor actual, nominal, BPP o evaluaciones técnicas. El valor corriente, a su vez, se clasifica en dos tipos, ¿sí? Primero partimos, vamos a resumir el valor corriente, en definitiva, un valor presente que tienen los bienes, ¿sí? Y existen dos tipos de valor corriente, que es de acuerdo a la posición en la que se coloca la empresa, ¿sí? Tenemos valor corriente de entrada y valor corriente de salida. El valor corriente de entrada está representado, ¿sí?, por uno o más costos de reposición. El costo de reposición es el sacrificio que demanda volver a comprar. Tenemos el valor corriente de entrada, está representado por uno o más costos de reposición. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El valor corriente de entrada es cuando la empresa actúa en actitud compradora, ¿sí? O sea, compra los bienes que va a revender, ¿sí? Ahí también incluimos al costo de reproducción, que es el costo de, ¿sí?, de realizar nuevamente el bien, de fabricar nuevamente el bien. Ahí tenemos que tener en cuenta todos los costos de fabricación. Eso tendría que ser el costo de reposición a valor actual, ¿sí? La materia prima a valor actual, los insumos a valor actual, ¿sí? Que a su vez esos insumos van a tener su costo de reposición. Es un valor corriente de entrada porque el ente se posiciona en actitud compradora o adquiriente del bien, dijimos, y está representado por uno más costos de reposición, que es el sacrificio que demanda volver a comprar o producir bienes o servicios a la fecha de medición. Y después tenemos el valor corriente de salida, ¿sí?, que es un valor corriente de aplicación restringida y acotada a las situaciones particulares. Por ejemplo, el valor descontado del flujo actual de fondos. Se usa para cuentas, el valor corriente de salida para cuentas por cobrar y pagar y similares. Y también en los casos de que sean bienes de fácil comercialización, porque ahí aplicaríamos el BNR, ¿sí?, que es un valor corriente de salida. ¿Se entendió? El resto vieron en teoría ustedes, ¿sí? Ahora vamos a pasar al ejercicio 5.1, ¿sí? ¿Qué significa BNR? ¿Alguna duda hasta acá? Hola, Matías. ¿Qué significa BNR? ¿Qué significa qué? BNR. BNR, valor neto de realización, y está formado por el precio de venta menos los gastos necesarios, ¿sí?, para realizar esa venta. Ahí lo que tenés que restar de gastos vendrían a ser, por ejemplo, las comisiones o gastos, que haya gastos vinculados a la venta, ¿sí? Ya pueden ser comisiones, gastos de flete, otros gastos de comercialización, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. En la clase pasada alguien comentó, creo que era vos, Leandro, que estaba perdido con este tema de los valores corrientes y mercado de compras y de ventas. ¿Pudiste ver un poco la teoría de eso y entender mejor? Sí. Sí, bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio a ver si se entiende o no. Lo importante es, como dijo el profesor, el valor corriente es un valor presente al momento de la medición. ¿Sí? O sea, si nosotros vamos a evaluar, esta es la parte de la contabilidad que nos pueden hacer las computadoras, ¿sí? Que hay que elegir el criterio de evaluación. Por eso acá dejamos la mecánica ya de sistemas y de básica, digamos. Y vamos a una contabilidad más profunda. Si yo tengo que evaluar al 30 de marzo, el valor corriente va a ser el valor que tendría
esas partidas al 30 de marzo, aunque estemos en abril ahora. ¿Sí? Pero si se presente porque coincide el valor del mercado con el valor del momento de la evaluación. ¿Sí? Ya es un valor histórico porque ya pasó marzo, pero era corriente en ese momento. Eso tiene que tener clarito, ¿sí? Seguimos, profe, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a ver acá el ejercicio, ¿sí? Cada uno tiene su valor, ¿sí? Acá el cálculo, me olvidé de borrarlo, lo vamos a dejar a los cálculos, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta la información de las siguientes partidas, enuncie y determine el valor corriente al 31 del 12 del 2018. Seleccionando la opción adecuada, deje evidencia en los cálculos realizados. Tendría que haber, ahí vamos a borrar esto. Olvidé de borrarlo, nada más borré cuál era el correcto, pero no el... Ahí. Bien, tenemos $5.000 como inversión, 40 pesos cada una tipo de cambio comprador en el banco A, 40,30 pesos cada una tipo vendedor en el banco A, 39,90 tipo comprador en casa de cambio y 40,35 tipo vendedor en casa de cambio. Comisión del intermediario 3%. Y lo que tenemos que determinar es cuál es en definitiva, ¿sí?, el valor que del BNR, ¿sí? Primero, para las monedas extranjeras, las tenencias de moneda extranjera en el activo, ¿qué tipo de cambio tenemos que tener en cuenta? Comprador, bro. ¿Cuál? Comprador. Tiene que decir. Comprador, ¿y por qué? Ahí me mató. ¿Y quién te dijo eso, Nacho? No, había leído en la teoría, ¿no? Es la posición del banco, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos los dólares, ¿sí? El que nos va a comprar es el banco. El tipo de cambio vendedor es la posición que actúa el banco. Comprador o vendedor es la posición del banco. El que tiene los dólares es el banco, ¿sí? En este caso, vendedor es lo que vos vas a tener que pagar por el dólar si tenés que ir a comprarlo, ¿sí? Comprador es en el caso en que vos tenés dólares y lo tenés que ir a negociar, ¿se entiende? Nosotros vamos a tomar, en este caso, el valor de cotización, el más alto, ¿sí?, y más neto de la comisión del intermediario. ¿Por qué el tipo de comprador más alto? Porque el que nos va a pagar más. ¿Y cuál es? ¿En el banco A o en la casa de cambio? El banco A. En la casa de cambio. Sí, tipo de cambio comprador, 39.90, banco A 40 en el banco. A ver, esto yo quiero que entiendan, porque esto se le va a aplicar después en los prácticos, ¿sí?, más adelante, y se les va a plantear en la realidad a ustedes. Cuando hablamos de compra y venta de moneda extranjera, ¿sí?, siempre se habló de un mercado libre, bla, 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 más allá de las restricciones que existan, ¿sí?, hay una realidad. Los bancos no te van a vender dólares si no tenés una cuenta ahí, ¿sí? Y las casas de cambio no te venden dólares si no realizas transferencias, ¿sí? Venden dólares físicos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos que evaluar, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta el banco con el que opera el ente normalmente, ¿sí? Si nosotros nuestras cuentas las tenemos en el Banco Nación, tenemos una cuenta caja de ahorro en dólares, y en el Banco Chaco otra caja de ahorro en dólares,
en esos casos nosotros vamos a tener que hacer, evaluar de acuerdo a la tenencia que está en cada una de ellas e informar en notas complementarias. Pero si nosotros tenemos la tenencia en dólares físicos, lo que tenemos que ver es qué banco realizamos la operación normalmente. O sea, operamos normalmente. Y ¿cómo se puede solucionar esto? Con un poquito de sentido común. ¿En qué banco compré los dólares? ¿Sí? Si yo lo compré a través de un banco y lo retiré de forma física, tendría que tomar el mismo banco. Eso es lo que algunos dicen. En esos casos uno estaría libre cuando tiene el dólar físico de, sí, ahí ir a donde uno le resulte más económico, le paguen mejor precio, ¿sí? Pero como verán, nosotros tenemos un libre mercado medio mentiroso, medio regulado, ¿sí? O sea, está regulado el mercado de cambio. ¿Por qué? Porque es considerado un bien escaso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles serían los cálculos? Primero, teníamos acá los valores, 194.000, que vendría a ser la solución, 195.455, 193.515 y 195.697,50. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomamos, vamos a ver los cálculos. Para el primero, para el BNR de 194.000, tomo 40 por 5.000 menos el 3%, que es el correcto, ¿sí? Este es el correcto, se me escapó ya. Después, sí, quería ver los cálculos. 39,09 es tipo comprador de la casa de cambio. Y después tenemos el tipo vendedor del banco A y el tipo vendedor en la casa de cambio. Son las dos opciones que nos da el ejercicio. Pero la correcta, como dijimos, la tipo comprador en el banco A. ¿Sí? La posición del banco es comprador. Nosotros tenemos los dólares. Ya tenemos los dólares, vamos a ir a adquirirlos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Hay preguntas si puedes agrandar un poquito el... Perfecto. Ahí está bien. Bien. Esto de tipo comprador y vendedor, nosotros tenemos toda una unidad después de disponibilidad de caja de banco, donde vamos a ver de nuevo la conversión de moneda extranjera con más detalles, ¿sí? Lo importante que ustedes tienen que saber es que la moneda extranjera siempre es el BNR, ¿sí? En este caso. Bien. ¿Por qué es el BNR? Porque en el BNR tenemos, primero, una de las características que tiene también el BNR, que vamos a explicar, es que tiene el valor se da en un mercado conocido, sí, el precio, y las transacciones generalmente se dan en ese mismo mercado de manera libre. O sea, el precio está dado libremente por la oferta y demanda. Digo, el mercado son los padres. Hablando mal y pronto, el mercado son los padres. Todos intervienen de alguna manera u otra en el mercado. O sea, el mercado no está libre de distorsiones, ¿sí? Si no, miren lo que hicieron en Estados Unidos con la bolsa, que lo fundieron algunos fondos buitres. Fondos de inversión, vamos a decir. No le gusta el IAM buitre. Mercaderías. Artículo para la venta que requiere esfuerzo de venta. Esto es importante porque que requiere esfuerzo de venta un bien va a cambiar, ¿sí? O va a determinar en definitiva cómo lo voy a evaluar. Un bien que no requiere esfuerzo para la venta, medimos al BNR porque tiene un mercado conocido. La soja, el maíz, el trigo. Un bien que requiere esfuerzo para la venta se evalúa al costo de reposición. Una remera, una chomba, un sillón, ¿sí? Porque ya hay una publicidad, o sea, necesitas diferenciar tu producto del otro.
hablando así para hacerlo más en términos menos técnicos, más coloquiales, ¿sí? La empresa posee 500 unidades del artículo A en stock al cierre. El costo de reposición del proveedor habitual es de 350 pesos. El costo de reposición del proveedor al que accede cuando no puede adquirirla a su proveedor habitual es de 380. Flete y seguro a cargo del comprador, 5 pesos por unidad. Gasto de carga y descarga, 1 peso por unidad. Precio de venta de contado, 480 pesos. Gasto directo de venta, 1%. Costo de almacenamiento, 10 pesos por unidad. El bien requiere esfuerzo para la venta. Lo vamos a evaluar al costo de reposición. Mi pregunta es, a los bienes, ¿sí? ¿A qué costo de reposición de los proveedores vamos a utilizar? ¿El habitual o el alternativo? El habitual. El habitual. Siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre tomamos el proveedor habitual, a menos que el ejercicio le diga, al momento de la evaluación no podemos adquirir bienes del proveedor habitual porque no posee existencia y no se sabe cuándo las va a tener. El caso, por ejemplo, de los bienes que son importados, ¿sí? Muchas veces pasa que se traban los trámites de aduana porque no se hicieron los trámites antes, no se liberó un pago, o bien porque se declaró una cosa y cuando abrieron el container estaba otra. Declararon 10 unidades y habían 100, y hay un pequeño problemita ahí, ¿sí? Entonces, hasta que no tenga el bien el proveedor, nosotros no lo podemos, nuestro proveedor habitual, no podemos evaluar porque no sabemos cuándo lo va a tener y tampoco tenemos una medición contable confiable, ¿sí? Porque nos puede decir el precio, sí, el precio está a 350 pesos, más o menos. Hasta ahora 350 pesos. ¿Y cuándo va a tener stock? En 2 meses. En 2 meses mínimo le aumentó 9%, 10%. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que ver esos condicionantes en el costo de reposición. Bien, seguimos. ¿Sí? Antes de seguir, en el ítem A, vio que, tipo, donde está el cálculo, dice 40 por 5.000 menos el 3% y vuelve a decir 40 por 5.000. ¿Por qué aparece 2 veces? El 3%, pero por eso, es el 3%, ¿sí? De eso, de 40 por 5.000. 40 por 5.000, exactamente. El 3% de 2.000 y el 3% de 199.500. El 3% de 101.500. Lo que pasa es que lo que le pasa acá es cómo, de dónde sale en definitiva ese 3%. Lo pueden calcular del valor de cotización, o sea, ponen igual 199.500 por el 3%. Acá ya lo resta el valor de cotización nada más. Ok, bueno, gracias. ¿Se entendió? Sí, No, profe, Ana. gracias. Bien, vamos. Otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Y puede pasar que hipotéticamente tengamos algunos artículos de un proveedor y algunos artículos de otro, tengamos que evaluar mitad, o 2/3, 1/3, o lo que sea. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en un supermercado, le voy a dar un ejemplo que en los supermercados donde a veces se da mucho los problemas de los proveedores, ¿sí? Porque no es que le traen, al menos que compren en un mayorista único, van a tener problemas con los costos de reposición. Por ejemplo, la Serenísima, ¿sí? La Serenísima te baja leche, manteca, etc. Y vos también le compras a Milcao. Milcao tiene o tenía su distribuidor acá en Chaco. En ese caso, vos haces tu inventario y tenés leche, ¿sí? Tenés leche y manteca, productos lácteos, tenés mercadería lácteos, ¿sí? Vos vas a tener que evaluar
Con el costo de reposición de Sancor, de la Serenísima, las de la Serenísima. Y con el costo de reposición de Milcaut, la de Milcaut. Vos tenés 100 unidades en total de leche descremada, ¿sí? Suponete. De esas 100 unidades tenés 60 de la Serenísima y 40 de Milcaut. Las 40 de Milcaut con el precio de Milcaut. Las 60 de la Serenísima con el precio de la Serenísima. ¿Sí? Después podés hacer cierta simplificación en el caso de que vos no puedas identificar un proveedor o que ese proveedor no te va a distribuir más directamente y tengas que recurrir a otro. Podés, digamos, ahí la simplificación sería, algunos dicen tomar un precio promedio, pero no es lo correcto. Capaz que Nicolás se acuerda mejor cómo solucionar eso. ¿Quién preguntó? No, Juan Cruz. Cuando tenés distinta mercadería, adquiría distintos proveedores. Juan Cruz, ¿cómo estás? Pensé que no estabas porque no tenés cámara. Pensé que pusiste nomás para que creamos que estabas conectado. Es que la webcam que tenía se cayó. Con suerte para el lunes vuelvo ¿Se a cayó? verificar. ¿Se cayó y se rompió? Y no andaba, mandé a arreglar. No sé qué tan grave sea. Sí, miren, nunca hicimos un ejercicio así con algunas proporciones de distintos costos de reposición, pero está bueno que ustedes pregunten, así nos inspiramos para el parcial y para el final después. Pero sí, el costo de reposición, normalmente lo que se hace cuando uno tiene un buen sistema contable, ya va cargando el costo a medida que entra la mercadería, ¿sí? Entonces, más o menos está actualizado el costo. Entonces sale después cada mercadería con su costo, excepto que cambie el costo de reposición, ¿sí? Cambiamos, pero cuando, como está, o sea, nadie hace su contabilidad a mano, digamos, de los grandes negocios, ¿sí? Entonces, al estar cargado el costo, nosotros pedimos un producto y automáticamente nos trae el costo. Así como nos trae la venta, el precio de venta cuando pasamos por el escáner del supermercado, así también nos trae el costo del sistema contable. Entonces no habría mayor problema asignar a cada producto su costo, siempre que esté bien cargado, ¿sí? Bien, vamos a terminar el planteo y tenemos, primero, el costo, teníamos 198.000, los valores son 242.400, 178.000 y 244.900. Tenemos el primero que está planteado con 380 pesos, ¿sí? Más 5 pesos de flete y 1 peso de gasto de carga y descarga y 10 pesos de costo de almacenamiento. A ver, vamos a empezar. ¿Qué valores vamos a tomar? ¿Cuáles van a ser los gastos necesarios o los costos necesarios? El costo de reposición del proveedor habitual, Bien. también el flete y seguro a cargo del comprador, 5 pesos por unidad, y también gastos de carga y descarga. Flete, muy bien. Carga y descarga. Sí, ¿Algo más? considero que no. Bien, tenemos en el primero 380 más 5 por unidad, más 1 peso por unidad, que son los gastos de carga y descarga, más 10 pesos de costo de almacenamiento por unidad. ¿Es correcto esto? No. No, no es correcto. No vale responder sí, no, nomás. Tiene que decir por qué no. Y en principio no es correcto porque usa el costo de reposición del proveedor equivocado. Bien. Después en el segundo, 242.400, que está formado por 480 pesos por 500 menos el 1% de 480. ¿Está bien eso? No, profe, porque toma los gastos directos de venta, que eso se Muy considera bien. en el BNR. El tercero, 178.000, que son 350 por 500, más 5 por 500, más 1 por 500.
Sí, eso es correcto. Es correcto. Toma el costo de reposición del proveedor habitual y los gastos necesarios. Y el último, 244.900, sigue con el error de tomar el precio de venta, restándole el 1% de los gastos de venta, ¿sí? Más el precio por unidad, más los gastos de carga y descarga de 1 peso por unidad, ¿sí? Entonces, el costo de reposición es 178.000, teniendo en cuenta el costo de reposición del proveedor habitual, flete y seguro a cargo del comprador y carga y descarga de 1 peso por unidad que habíamos ya marcado anteriormente. Bien, vamos a la retroexcavadora John Deere. Modelo 2017, bien de uso, es un bien de uso para una empresa constructora. Valor de incorporación al patrimonio, 2.230.000. Vida útil, 10 años, que es el 10% del valor de recupero. Año de incorporación, 2017. Precio del contado nueva, 4.700.000. Precio del contado en el mercado del usado, 3.250.000. Y tenemos las opciones, sí, que eran, me olvidé poner las opciones primero, que eran 4.700.000, 2.029.300, 3.250.000 y 4.277.000. ¿Cuál va a ser el valor corriente de la retroexcavadora? 3.250.000. ¿Se tiene en cuenta el precio del mercado del usado? Exactamente, porque ya es un bien, ¿sí? El valor que tenemos en el mercado, ¿sí? Es nuestro valor de mercado. En este caso vendría a ser nuestro costo de reposición. Si yo quiero comprar la misma retroexcavadora, el mismo modelo, voy al mercado del usado y la compro, ¿sí? Después habrá otras, estamos hablando del mismo bien en las mismas condiciones de uso, ¿sí? La misma cantidad de kilómetros, de horas trabajadas, ¿sí? El mismo estado de mantenimiento. No es lo mismo comprar una excavadora que nunca le hicieron ningún mantenimiento que una que se encuentra usada pero en estado óptimo, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta, tiene que estar en las mismas condiciones del bien, ¿sí? Precio de mercado del usado. Dijimos que eran los 3.250.000. El precio de contado nueva no, porque no corresponde, porque estamos hablando de una retroexcavadora vieja, o sea, usada. El valor de incorporación neta de amortizaciones no, porque ya lo tenemos, ¿sí? Ya lo calculamos. Y el valor residual, el bien, el valor... Contable. Sí, el valor contable, sí. El precio de contado nueva, neto de amortizaciones, no, porque no estamos hablando del mismo bien, ¿sí? Sino, sí, usamos el precio de contado en el mercado usado. Vamos a usar el precio de contado nueva, neto de amortizaciones, en el caso de bienes sí, que no tengan un mercado, que no lo encontremos en el mercado del usado, ¿sí? Si vamos y no encontramos el bien en el mercado del usado, usamos el precio de contado, una nueva y neto de amortizaciones, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? No. ¿No? No, profe. Maíz en stock para la venta. Se trata de 1.000 toneladas en stock al cierre. La empresa habitualmente ubica su mercadería en el mercado local entre productores de la zona que lo utilizan como base de alimentación en ganadería.
teniendo como referencia para fijar precio la mejor cotización que ofrecen los mercados de Rosario o Buenos Aires. La cotización y gastos relacionados al momento de la venta son los siguientes. Tenemos la cotización por tonelada, 4.680 en el mercado de Rosario y 4.705 en el mercado de Buenos Aires. Las comisiones del intermediario, 3% en Rosario y 4% en Buenos Aires. Costo de producción por tonelada, 260 pesos en las dos. Y frete traslado al destino, 1% de la cotización por tonelada. Bien, de los valores que están acá, 1.4.539.600, 1.416.800, 262.600 y 4.846.150. ¿Cuál es el que vamos a tomar? Silencio. ¿Cuál van a aplicar? Vamos a ver los cálculos. A ver, veo que estaban trabajando ahí. ¿Le damos un minuto más, Nicolás? Sí, le hago un minuto más. Terminó el tiempo. Bien. Y voy. Ay, Profe, puede ser 4.516.800. 4.516.800. ¿Tomando qué valor? Tomando Acá la dice mercado de Buenos Aires, pero está mal. El del mercado de Rosario. El primero sería. Porque la comisión, sí, fíjense los valores que quedan. Sí, porque al 4.600.000. sacar la comisión, ¿Cómo? porque al sacar la comisión te queda más el de Rosario que el de Buenos Aires. Exactamente. Tenés que tomar el que te resulta más ventajoso. Uno está tomando el precio neto 4.492.000 y el otro 4.492.80 y el otro 4.469.75, ¿sí? Acá le vamos a cambiar y queda valor de cotización mercado de Rosario. Porque al sacar las comisiones ya el precio, porque una cosa es la cotización, ustedes tienen que calcular el BNR. Entonces, para calcular el BNR tienen que, primero, sacarle las comisiones y el flete. Entonces tienen un 3% menos de flete sobre el valor del mercado en el mercado de Rosario y un 1% sobre la cotización. Entonces, en definitiva, los gastos directos de venta del mercado de Rosario son del 4% y en el mercado de Buenos Aires el 5%. Entonces, cuando uno tiene
resta el 5% en una y el 6% y el 4% en una y el 5% en la otra, hace que la diferencia sea, sea más barato, diríamos, vender a Rosario, o sea, me va a pagar mejor precio Rosario, ¿sí? Tenía después la solución 3, el costo de producción más flete, no corresponde. Y en el otro es Profe, sumando la comisión, ¿sí? igual ahí en ese punto, el que elegimos, solamente le sacó el 3%. Sí, por eso se le saca la comisión, solo está calculando también el flete. Pero Ah, bueno, sin la comisión, porque tenemos que ver el precio de cotización, estamos calculando un BNR, ¿sí? Y es al valor de cotización. Tomamos la cotización por tonelada menos las comisiones, ¿se entiende? Que el flete va aparte, ¿sí? No lo tomamos para el cálculo en este ejercicio, ¿sí? Con los datos que tenemos y que nos da el ejercicio, no lo tomamos. A ver, vamos ¿Y cómo queda el flete, por ejemplo, en ese caso, profe? Vamos a reflexionar un poquito sobre eso porque veo que están despeinando algunos. Lorena, comenzaste con todas las dudas, me parece perfecto. Nosotros vimos, ustedes estudiaron medio de memoria, que el costo de incorporación era el precio de contado más todos los gastos necesarios para tener el bien en condiciones de ser utilizado o vendido, depende para lo que va a usar la empresa, ¿no? Y dentro de esos costos de incorporación incluían el flete, ¿sí? Entonces, si la empresa compradora incluye el flete, en el costo cuando compra, lo correcto sería que la que venda le saque el flete, que no lo considere, ¿sí? Nada más que una tiene que incorporar el costo. Entonces, ustedes van a tener el precio de compra más los gastos, sería el costo de incorporación, contra el BNR, que es el precio de venta, menos los gastos. En este caso, los únicos gastos que se sacaron a la empresa es la comisión, ¿sí? El flete lo contabiliza el otro como costo, ¿sí? Acá la empresa lo contabiliza el costo de la comisión, pero como gasto de comercialización, no como costo incorporado al activo. Si más o menos se entendió, Lorena, ¿sí? Entonces, el flete depende de quién se haga cargo, ¿sí? Generalmente se hace cargo al comprador, él lo incorpora al costo. Si se hace cargo al vendedor, no lo incorpora al valor al BNR, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ahí eso era mi duda. ¿Quién pagaba el flete ese? Bien. Gracias, profe. Carlos, ¿sigo yo? Sí. Hasta acá era el ejercicio, ahora sí, del profe. Ahí detengo la presentación. Sí. Ahí está. Voy a ir armando a partir de la clase que viene, capaz, un banco de preguntas, así como terminamos el ejercicio, subimos las preguntas a ver quién contesta más rápido y bien. Sí, dice Nacho. De paso, vamos entrenándonos para el parcial. Bueno, vamos al 5.2, rapidito. Al 5.2 seguimos siempre con valores corrientes. Ay, no, esta no. A ver, ¿qué dice? Bueno, 5.2. Bueno, nosotros vamos a trabajar de nuevo con el enunciado de la guía de trabajo práctico en la parte del glosario. Vieron que dice valor corriente y da un ejemplo, un listadito de valores corrientes. Dice, tiene que ser alguna de las siguientes alternativas, ¿sí? Costo de reposición, está en la página 1. Valor neto de realización, BNR, valor actual, valor nominal,
EPP, evaluaciones técnicas. En base a ese listadito, nosotros vamos a ir analizando punto por punto cada uno de los elementos que tenemos en el ejercicio 5.2. ¿Sí? Algunas son cuentas, otras no. Y vamos a ir analizando a ver qué valor corriente le damos. Y también vamos a ir reflexionando sobre cada uno de ellos para ver si realmente entendemos o no. Estos son todos ejercicios que le llamamos ejercicios de machaque, por decirlo así. Vamos repitiendo siempre el mismo tema. La idea es que les quede ya bien bien fijado, digamos, ¿sí? Estoy tratando de proyectar, ustedes díganme si se ve. Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Si no, le agrandamos un poquito. Bueno, entonces, ustedes teniendo en cuenta este listadito de acá, tienen que ir diciendo rápido a qué valor corriente se refiere, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el 1 y después vamos a ir salteando lo más difícil y vamos a dejar de tarea al resto. 1 dice, tenencia de obligaciones negociables con cotización. Esta es la solución, no vale eso. Sería BNR. Porque está ahí, no vale. Bueno, vamos. ¿Luego tenés el enunciado limpio sin la solución? Sería, Lorena. Sí, profe, porque nosotros tenemos con la solución también. Claro, usted tiene con la solución también, ¿verdad? Sí, profe, por eso. Así que ponga nomás con la solución porque nosotros ya tenemos la solución. De igual manera no entendemos. Ni con solución. Si con solución y empieza la guía, ¿verdad? ¿No? Sí, profe. Ni con video. ¿Con video encima? Bueno, yo creo que ustedes piensen una cosita. A ver, obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables y por qué es el BNR el valor corriente? Vamos a ver que esta parte no está en la solución. Porque sería que tienen un mercado transparente, digamos, donde puedo venderlo. Y porque las obligaciones negociables son con cotización. Esa palabrita es importante, ¿sí? Si tiene cotización, quiere decir que sabemos cuánto vale. ¿Sí? Que tiene un valor de mercado. Entonces la contabilidad tiene que reflejar el valor lo más parecido a la realidad. Entonces sí o sí tiene que ser BNR. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? Si no tiene cotización, ahí ya no va a ser el BNR porque no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Y si no tiene cotización, ¿cuál va a ser el listadito ese? Como nadie prende el micrófono, ¿no? ¿Qué pasó, Nico? Le pregunto si las obligaciones negociables no tienen cotización del listadito de valores corrientes que tienen ahí, ¿cuánto? Y quedaron. ¿Saben qué son las obligaciones negociables? Son títulos de deuda privada. ¿Qué hacen los títulos de deuda? ¿Tienen cotización o no? Lo que yo le pregunté, no tienen, ¿sí? En caso que no tengan, mira cómo no tienen la solución y se pierden ahí, ¿eh? ¿A su valor nominal puede ser, profe? No, a su valor actual, en este caso, ¿sí? Ahora el profesor Casel va a explicar en el ejercicio 5.3 lo del valor actual. Porque tienen interés en la obligación negociable. Bueno, ahí está. Bueno, este que viene es importantísimo, el saldo de caja. Usted tiene la solución ahí, a su valor nominal es la solución. Sí, a su valor nominal no podemos decir que tenemos más de lo que no tenemos. Básicamente. A ver, bueno, ¿cómo? ¿Qué dijiste, Juan Cruz? Ni menos. Que dijo, no podemos decir que tenemos más, tampoco podemos decir que tenemos menos. Pero el valor nominal, entonces, ¿valor corriente, Juan Cruz? ¿O un valor histórico? ¿O un costo de reposición?
o un BNR, ¿qué es? O nada. ¿Valor actual sería? Y entonces, no, vos tenés la opción de valor nominal ahí. Valor actual y valor nominal son distintos. Es corriente, profe. Es valor corriente. Es corriente y también es histórico, ¿eh? Es atemporal, porque si ustedes si quieren, hagan la prueba. ¿Vieron que hay inflación en nuestro país y los precios suben todos los días prácticamente? Si quieren, guarden un billete de 500 pesos y saquen el mes que viene y van a ver que sigue escrito 500 pesos. Entonces, era 500 hace un mes y es 500 hoy. El valor escrito no cambia, ¿sí? Se ríe, Nacho. ¿Te pasó, Nacho, que quisiste comprar champán y no te alcanzaba más? Sí, sí. Bueno, entonces... a menos que le agreguen un cero ahí con la virome. El valor nominal es un valor corriente. Y también un valor histórico, pero es corriente. Precisamente porque siempre que lo midan, va a estar actualizado a su valor de ese momento. Porque es un valor intrínseco, no cambia, ¿sí? Después vamos a ver la unidad que sigue, que empieza nuestro problema, qué pasa con eso que no podemos comprar, ¿sí? Con lo que perdimos. A ver, vamos a elegir uno de acá que sea más o menos difícil. El I. El I dice participación societaria en otra sociedad sobre la que se ejerce influencia significativa, entre el 20 y 40% de los votos. Y dice a su valor patrimonial proporcional, que es que ustedes tienen ahí en el glosario como BPP. ¿Qué es un valor corriente? ¿Qué es? Un valor corriente de salida. ¿Por qué, María Luján? Porque se encuentra en una actitud vendedora la empresa. Pero dice en otra sociedad, profe. ¿Cómo? Que dice que es una participación en otra sociedad. Así es. Entonces, ¿un valor corriente de qué? De entrada, su valor, su BPP. Nico. No sé, saco desenvuelvo los libros. ¿Sí? Juan, vos me venís prometiendo que vas a poner la cámara hace no sé cuánto tiempo, ¿no? No sé si contestarte o no, porque no sé qué hay atrás de eso. No tengo acá por eso, no. Te voy a traer más promesas de político. Tal cual. Bueno, vieron que ahí, entre paréntesis, dice siempre y cuando el patrimonio neto de la emisora se encuentre evaluado a valores corrientes. ¿Sí? Esto ya vamos a estudiar cuando estudiamos la unidad de inversiones permanentes, ¿sí? Cuando yo evalúo la inversión que tengo en otra empresa, si la otra empresa hizo su estado contable a valores corrientes, entonces este método va a estar evaluado a valores corrientes. De salida no, porque yo no estoy por vender. ¿Sí? Y la empresa tampoco está por vender sus bienes. Entonces la empresa tiene todo mezclado de valores corrientes y valores de entrada y valores de salida, ¿sí? Entonces va a ser, vamos a ubicarnos en el mercado del costo. ¿Cuánto me cuesta hoy la empresa a valores corrientes de sus estados contables, ¿sí? Pero no para venderla, sino para volver a adquirirla en todo caso. ¿Sí, María Luján? Bueno, esto ustedes tenganlo de introducción nomás, cuando hagamos la unidad de inversiones permanentes se le van a aclarar todas estas cosas, ¿sí? No se preocupen que lo que pretendemos ahora es que ustedes sepan que, lo que pretendemos ahora es que ustedes sepan que la contabilidad tiene que reflejar los valores lo más parecido a la realidad, ¿sí? Si yo tengo un bien que se transforma fácil en dinero, lo más parecido a la realidad es que tenga ese valor de venta. Si tengo uno que tengo que agregarle esfuerzo para que se transforme en dinero, la realidad más verdadera es que
se parezca al valor de compra, porque le falta todavía el esfuerzo de venta. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad de los valores corrientes. Vamos a ir a la última de todo, que dice sueldo de jornales a pagar. Dice su valor nominal, ¿sí? Un segundito, Marco. ¿Está mal dicho entonces si decimos que es de entrada la participación en otra empresa? De entrada, ¿no? Que los ubicaba en el mercado de compra, pero no de entrada. Ah, está. Eso no quedó. Sueldo de jornales a pagar. A su valor nominal. ¿Qué era valor nominal acá? Acá no está escrito valor nominal, pero quiere decir que si hay inflación, los sueldos se ajustan automáticamente, ¿o no? No, dice Leandro. No. ¿Cómo sabe Leandro? ¿Vos estás trabajando? No. Te pagan lo que se pactó en el recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, el valor siempre va a estar corriente porque siempre va a estar actualizado. No va a cambiar ese valor. Bueno, lean rapidito los títulos, no sé si tienen duda de alguno, si no lo vamos a rever después al final, porque esta pruebita está como clase de autoestudio, me parece. Profe, ¿podría explicar cuándo fijan o no el precio, por ejemplo, en el punto O? Por ejemplo, cuando dice anticipo de clientes que no fijan el precio de los bienes o servicios, y luego hay ejemplos cuando sí fijan. Y eso vamos a ver, Carlos, en el 5.3, ¿no? Exacto. Ahora vamos a ver en el ejercicio que sigue, tenemos cuando fija precio, ¿sí? Que lo que hay que tener en cuenta ahí es cómo lo toma la norma, ¿sí? Cuando no se fija precio, queda el valor nominal. ¿Por qué? Porque solamente se entregó una suma de dinero y vos respondés por esa suma de dinero que te entregaron, no por un bien. En cambio, cuando fija precio, queda evaluado al costo de reposición del bien al que diríamos, se está anticipando la compra, ¿sí? Que ahora vamos a verlo bien. Vamos ahora al ejercicio 5.3, ¿sí? Que ahí tenemos esto, determinar la evaluación a valores corrientes al cierre del ejercicio de documentos a pagar y anticipo de clientes. Cotillón social anónimo, o sea, tenemos dos pasivos, ¿sí? De dos pasivos. Cotillón es una empresa, sociedad anónima, es una empresa que se dedica a la venta por mayor y menor de artículos de cotillón en la ciudad de Resistencia, Chaco. Se encuentra evaluando sus pasivos al cierre de su cuarto ejercicio, cuya fecha es 30/6/2018. A continuación, se expone información referida a dos de sus pasivos, a efecto de determinar su correcta evaluación conforme, ¿sí? Conforme al concepto de valores corrientes, uno en moneda nacional y otro en especie. Y tenemos documento a pagar. La empresa firmó un documento el 1 de marzo del 2018 por 28.940 pesos con 63 centavos. El mismo está compuesto por un capital de 25.000 a una tasa de interés mensual compuesto el 5%, conforme el siguiente detalle de interés. Si tenemos el primer mes 1.250 pesos, segundo mes 1.312,50, tercer mes 1.378,13 y tenemos un total de intereses de 3.940,63. A la fecha de vencimiento del documento, la fecha de vencimiento del documento opera el 31/7/2018. Al 30/6/18, la empresa manifiesta la intención de cancelar anticipadamente dicho pasivo. Es factible que dicha decisión se concrete. A esa fecha, la tasa vigente para ese tipo de operación en el mercado al que pueda acceder la empresa es del 6% mensual. 2. Anticipo el cliente. Bueno, vamos a hacer primero el 1, ¿sí? Vamos a hacer el documento a pagar. Ahí
Comparto. Para el año que viene voy a andar bien con esto y voy a ¿Por qué? ¿Y ser ahora? un streamer, voy a hacer un curso de streaming. La otra vez una mostraba acá preparada para el Twitch, no tengo idea de qué es Twitch y eso, pero sé que es para 2 computadoras. Decía, ¿con una no alcanza acaso? Determinar el valor al cierre, sí, del documento a pagar. Primero, lo que tenemos que ver es evaluar a tasa pactada y evaluar a tasa de mercado. Tasa pactada, 5%. Tasa de mercado, 6%. Entonces, evaluamos a tasa pactada. Primero lo que vamos a calcular, que es el valor actual. El valor actual es 1, el monto sobre 1 más I a la N, ¿sí? Donde N es los periodos y es la tasa de interés y M el monto. 28.940,63 dividido 1,05 a la 1. ¿Por qué? Porque en la operación la hicimos en mayo. Devengamos el mes de mayo 1.250, devengamos junio, que son los 1.312, y nos queda pendiente de devengamiento un mes. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuánto sería nuestra deuda a hoy? Si yo la quiero cancelar hoy, 30 de junio, después que devengué los intereses el mes de junio, es 27.562,50. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? Sí, profe. Calculamos el valor actual a tasa de mercado, a tasa pactada, perdón, teniendo en cuenta que nosotros estamos al 30 de junio y al 30 de junio queda un mes, ¿sí? Un mes por devengar interés, porque el de los 1.250 fue devengado en mayo. El de segundo mes, 1.312,50, la fue devengado. Nos queda un mes por devengar. ¿Cuánto es el valor de la deuda hoy? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿cómo utilizó la ecuación esa que dice 1 más I a la N? ¿Qué significa N? N es el periodo de tiempo o el plazo, ¿sí? En este caso es a la 1 porque nos queda devengar un mes. Mi obligación a pagar es 28.940,63. Comparo mi valor actual, o sea, mi obligación a pagar mi monto, menos el valor actual, y tengo intereses negativos adelantados por 1.378,13. Coincide con lo calculado. ¿Pero es por qué? Porque está calculada tasa pactada el valor actual en este caso. ¿Sí? En este caso, tasa pactada. Pero ¿qué pasa? Tenemos que evaluar a valor corriente, ¿sí? Tenemos que evaluar a valor corriente el crédito, el pasivo. ¿Pero por qué lo tenemos que evaluar a valor corriente el pasivo? Porque el ente dice que va a cancelarlo anticipadamente. Entonces, lo que tenemos que comparar es este valor, ¿sí?, que aplicamos a la tasa pactada con el valor aplicado a la tasa de mercado, ¿sí? Entonces, los 28.940,63 van a ser en este caso dividido 1,06, ¿sí? Lo divido por 1,06 y me da igual a cuánto. Calculen ustedes. $27.302,48. 27.302,48. La diferencia, yo tengo que sacar la diferencia entre
27.302,48 y 27.562,50. ¿Cuál es la diferencia? 260,02. Y esos 260,02, ¿en qué cuenta lo voy a registrar? ¿O cuál va a ser mi cuenta de ajuste? El reporté. El reporté, pero ¿contra qué cuenta? Intereses ¿Tengo que negativos aumentar adelantados. o disminuir mis intereses negativos adelantados? ¿El reporte es positivo o negativo? ¿Los intereses aumentaron o bajaron? Bajan los intereses, disminuyen los intereses. Entonces tenemos un R por T positivo. Sí. Y ajustamos a través de la cuenta de intereses negativos adelantados. ¿Por qué? Porque esta cuenta regularizadora de pasivo es la que en definitiva hace que aumente o disminuya, ¿qué cosa? Mi deuda. ¿Sí? En este caso, si yo llevo los intereses a perdón, se me fue. Si yo llevo los intereses a ver, vamos a recapitular. Si yo tengo que pagar la deuda hoy, al 30 de junio, con los intereses pactados, tengo que pagar 27.562,50. Pero como yo lo voy a pagar hoy y la norma dice que yo lo tengo que evaluar a la tasa de mercado, ¿sí? Yo la tasa de mercado, mi tasa de mercado es la tasa de descuento que aplico es mayor que la tasa pactada, por ende voy a pagar menos. En este caso, al pagar menos, ¿sí? Disminuye la deuda que debo cancelar o el monto por el que debo cancelar la deuda, que es estos 27.302,48. ¿Se entendió? ¿Estuve claro ahí, Nico, si le querés traducir mejor? Sí, agranda un poquito, Carlos, de nuevo, por favor. Ahí. Ahí en el chat les puse un link, si quieren, para que los que no se acuerdan, para que vayan a repasar interés compuesto. ¿Sí? Interés compuesto, cómo se calcula, en qué consiste. Esto es un tema de secundaria. Y cómo se calcula el monto. ¿Sí? O sea, qué es el monto, qué es el interés y demás. Bien. ¿Alguna duda? Lo que ustedes tienen que tener claro acá es que siempre este resultado por tenencia, la tasa pactada contra la tasa de mercado, va a ajustar la cuenta regularizadora, ¿sí? Intereses negativos adelantados. No intereses negativos y menos todavía documentos a pagar. ¿Sí? Al ajustar esta regularizadora, automáticamente se ajusta la cuenta principal porque le regulariza, ¿sí? Le va restando, sumando según el caso. Lo que ustedes se están preguntando acá es, ¿por qué si la tasa de 6 termino pagando menos? Si yo antes tenía 5 y pagaba... O sea, bueno, en el caso de los pasivos es al revés, ¿sí? Cuando yo descuento con tasas mayores, pago menos. Y cuando descuento con tasas menores, y en los activos, cuando yo tengo que pagar con tasas mayores, pago más. Acá es al revés, ¿sí? Esto... una sola vez van a poder tener en la mente todo completo el razonamiento y después ya tienen que confiar nomás que es así. Porque si cada vez van a analizar hasta el fondo, se van a tardar una cantidad y van a empezar a dudar como nunca, ¿no? Pero esto, le digo que se sienten solitos, ustedes lo repasen, lo vean bien. Vean el video, la profesora lo explicó con tanta pasión y tan bien explicado despacito como para que no se pierda, ¿sí? Véanlo varias veces, cualquier cosa, si aún así tienen algún problema para entender, nos avisan, ¿sí?
Esto es importantísimo porque ahora más vamos a evaluar los activos y pasivos con esta fórmula de valor actual. Bien. Seguimos. El anticipo de clientes. En fecha 31 de mayo del 2018, la empresa recibe fondos del cliente Globo Verde Sociedad Anónima en carácter de anticipo por un valor de 30.000 pesos. Las condiciones pactadas fueron que el anticipo fije el precio de una venta de mercaderías por el valor de 150.000 pesos. Al 30 del 6, los bienes no se encuentran en existencia en la empresa, por lo cual se ha hecho el pedido a un proveedor habitual de Buenos Aires, manifestando que el costo de los productos asciende a 180.000 pesos. Además, manifiesta que el costo del flete para el traslado de los bienes asciende a 5.000, el cual está a cargo de Cotillón Sociedad Anónima. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero en este ejercicio? Primero, vamos a tener en cuenta que el precio, que el anticipo, representa el 20% del precio de venta. Entonces, ¿sí? La venta de mercaderías era de 150.000, ¿sí? Entonces, yo recibí el anticipo de 30.000. Esto me representa el 20% de 150.000, ¿sí? ¿Por qué es importante este cálculo? Porque de acá es lo que tenemos que apropiarnos, ¿sí?, del valor corriente para evaluar, ¿sí? Si a nosotros nos entregaban 150.000 pesos la mercadería y fijaba el precio, la totalidad, nosotros vamos a tomar la totalidad del valor corriente de nuestro proveedor, ¿sí? En este caso, como solamente fijaron el 20% o representa el anticipo el 20% del precio de venta, yo tengo que tomar el anticipo, el valor corriente al cierre de la siguiente manera. Va a ser igual al 20% de el 20% de 185.000, que es los 180.000, acá vamos a poner 180.000, esto es igual, para que me encuentre el igual a 180.000 más 5.000 del flete, ¿sí? Para que les quede claro. Entonces, el 20% de 185.000 es 37.000, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un R por T de ¿cuánto en este caso? De 7.000. De 7.000. Muy bien. 7.000. Estos 7.000 van a ser positivo o negativo el R por T. ¿Aumenta o disminuye mi deuda por anticipo del cliente? ¿Aumentó el valor corriente del bien? ¿Aumentó mi deuda? ¿Sí? A mí no me va a alcanzar, en definitiva, en cierta forma, no me va a alcanzar los 150.000 que pacté con esta persona, porque el bien ahora está en 185.000, ¿sí? Así que registramos R por T a anticipo de cliente por 7.000. Y me va a quedar evaluado anticipo de cliente a 37.000 pesos, ¿sí? Va a quedar con negrita, le voy a poner anticipo
clientes a pesos 37.000 al cierre, como evaluación al cierre. ¿Hasta acá alguna duda? Revisaremos, profe. Practica, nomás parece difícil, pero es fácil. Estos dos ejercicios son sencillos. Bueno, escuchen, ustedes tienen para practicar el 5-4 y el 5-5. La idea es que practiquen y lo vemos, algunas dudas que tengan, o le damos la solución en la próxima clase, ¿sí? ¿Alguien está haciendo la clase de teoría? Para saber cómo están yendo ahí. Y el lunes con el profesor Moss